comenzar con dos frases. La primera no sabe a quién se le atribuye, pero es muy real. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. A veces uno piensa, yo lo escucho, trabajo en un ámbito universitario, de críticas que se hacen, de por qué se financian facultades de filosofía, de sociología, de historia, que porque no sirven de nada. En realidad el papel de los historiadores es clave en a los que no vivieron un pasado, decirnos el pasado, y esa es parte de la responsabilidad de nuestra generación, hacerles ver a los que no vivieron cómo eran las cosas antes. Y por otro lado, los mismos que la vivimos, pues recordar a los personajes. La historia está siempre presente. El presente de hoy está constituido por la historia del pasado. No es inconcebible un presente sino el pasado. Esa es la primera frase. La segunda es de alguien de hace 500 años, Niccolò Maquiavelo, en su libro El Príncipe, que de las tantas cosas que decía y que escribió, hay una que yo utilizo mucho. Para que yo engañe a alguien, necesito del otro lado a alguien que se deje engañar. Y eso a mí me parece clave. Les pongo un ejemplo muy concreto. Yo hago didáctica, en parte de lo que dice Antonio, pues yo hago didáctica. Nosotros, nuestro papel es divulgar. La situación, por ejemplo, a ver, si yo a ustedes les debo 23 pesos y les pago con un billete de 23 pesos y ustedes me lo aceptan y me dicen deuda saldada, la responsabilidad también es de ustedes. Eso es lo que dice Maquiavelo. O sea, yo en mi caso de la reforma energética, ni Felipe Calderón, ni Vicente Fox, ni Peña Nieto me engañan, ni Georgina Kessel. No me engañan, porque no me dejo engañar. Para no dejarse engañar, lo importante es ver qué información se tiene. Esta fotografía que tomé hace 15 días cerca de mi casa, que para mí es la gran metáfora de la reforma energética del PRIAN, la gran metáfora. Pero donde ya quitaron el logo de Pemex y ahora aparece el logo de la transnacional móvil. Es la gran metáfora del desmantelamiento de la industria petrolera nacional. Nos vendieron el cuento desde Felipe Calderón que la reforma energética era necesaria porque los mexicanos no tenemos tecnología. Elementos del pasado, antes de 1938. ¿Quién controlaba el petróleo mexicano? Ahí les van 11 ejemplos. London Trust Oil Shell, Mexican Petroleum Company of California, hoy Chevron Texaco, Huasteca Petroleum Company, Tamiahua Petroleum Company, Tuxpan Petroleum Company, Pierce Oil Company, hoy parte de ExxonMobil, Californian Standard Oil de México, Pemex Fuel Oil de México, ahora Pence Oil, Petroleum Company of Mexico, ahora ARCO, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Mexican Gulf Petroleum Company, ahora la Gulf. Ellos dominaban el petróleo en México antes de 1938. Y todos los tecnócratas del PRIAN nos vienen a decir a los mexicanos que López Obrador nos quiere regresar al pasado, cuando los que ya nos regresaron al pasado son los del PRI y los del PAN. Ellos ya nos regresaron a esta situación anterior a 1938. Y yo quiero recordarles que la nacionalización del petróleo fue una enorme batalla, muy fuerte, no nada más desde el punto de vista ideológico, sino que fue el coraje de un pueblo que tenemos que recuperar. Una foto que tengo aquí del Palacio de Bellas Artes de 1938, donde vemos a señoras totalmente emperifolladas, con joyas de oro, grandes sombreros, junto con personas humildes, descalzas, que tienen en sus manos animales que van a entregar para pagar la indemnización a las compañías extranjeras.
Un periodista entrevista a Guadalupe Cárdenas, humilde vecina de la colonia Peralvillo. El primer día fue a dejar 2 gallinas. El segundo día 4 macetas de azaleas cubiertas de flores. El tercer día un jilguero y 2 patos. La entrevistó el periódico Excelsior y Guadalupe Cárdenas dijo: pues es todo lo que tenía en mi casa. Ahora sí, mañana ya no me esperen porque ya no tengo nada que traerles. Y la última, el 3 de mayo, la cooperativa platanera de Tuxtepec, Oaxaca, acordó dar 1 centavo por cada racimo que venda, y los ejidatarios de Calpulalpan, Tlaxcala, enviaron 5,000 pesos al arzobispo privado de México, quien exhortó a los católicos a contribuir con el pago de la deuda petrolera. Yo creo que se las debemos a nuestros antepasados, Todo este enorme esfuerzo y estos niños que se quedaron sin una pelota, la señora que se quedó sin comer, los que se quitaron el bocado para heredarnos la industria petrolera, se las debemos. No es un juego, es un enorme esfuerzo de un pueblo. Y la propaganda debería de ser la que hoy circular en México. Aquí hay torres de petróleo, coopere usted a la liberación de México, banderas de México que dicen: mexicano, haz honor a tu patria. Se circunscriben los periódicos, ayuda a tu patria, ¿no? Las compañías extranjeras le apostaron, y aquí voy a la tecnología, les recuerdo que soy ingeniero y formo ingenieros. Las compañías extranjeras le apostaron que México no iba a poder. Dijeron: hinches mexicanos, patarrajadas, morenos, prietos, como diría Ochoa Reza del PRI, prietos que no aprietan. No van a poder, jodidos mexicanos, no van a poder. Todos los que estamos aquí debemos recordar que en 1938 había cero ingenieros petroleros en México. No había ni uno. Todos eran extranjeros trabajando para compañías extranjeras. Todas estas compañías que les mencioné prohibieron a sus ingenieros quedarse a trabajar en México. Los amenazaron, los chantajearon y no se quedó nadie. Pero todos los que estamos aquí debemos de preguntarnos, con 0 ingenieros petroleros, los mexicanos, en 1938, con una altísima tasa de analfabetismo, con la mayor parte de la gente sin acudir a las escuelas, mucho peor que hoy, ¿pudieron o no pudieron? Y la respuesta es sí. Los técnicos mexicanos que habían trabajado codo con los ingenieros extranjeros aprendieron, y aprendieron en la práctica, y lograron sacar adelante una industria nacional que ha provocado ganancias enormes y que sigue teniendo ganancias enormes. ¿Quién puede pensar que vender gasolina no es negocio? A ver, si no es negocio, ¿Móvil viene a poner gasolinas en México? ¿Shell? ¿British Petroleum? ¿Están perdiendo dinero con la gasolina que venden? ¿Son hermanitas de la caridad que vienen a perder dinero? Miren, esto es hasta intuición femenina, es lógica común. Están ganando dinero, y si vienen desde Rotterdam, desde Ámsterdam, desde Londres, desde Texas o Nueva York a vendernos gasolina, es porque hoy, en 2018, se gana dinero vendiendo gasolina. Aquí entra Maquiavelo: no nos dejemos engañar.